Sean bienvenidos todos a esta continuación de la clase que estábamos viendo. Lo comenzamos a ver la semana pasada. Estamos viendo ahora el espíritu de Amalek. Ya la semana pasada estuvimos aprendiendo acerca del fundamento bíblico de este personaje, de dónde viene, cómo es que se formó este pueblo de amalecitas. Y esta tarde vamos a continuar aprendiendo ahora acerca de las características. Y como orábamos hace un momento, no por señalar con el dedo hacia los demás, sino para hacer una introspección y darnos cuenta si nosotros tenemos alguna influencia de estos espíritus y poder ser verdaderamente libres. Así que yo los dejo con su profesora. Y buenas tardes a todas. Y pues sí, estamos, como dice Maggie, estamos viendo este espíritu que tiene mucho que ver con Jezabel, tiene mucho que ver con Absalón, ¿verdad? Estos espíritus son los que más afectan en la iglesia, pero también afectan nuestra vida personal. Afectan las relaciones entre amistades, en matrimonios, en amigos, en padres, en hijos, o sea, en todo afecta bastante. ¿Por qué? Porque son espíritus que se dedican a eso. Yo siempre le llamo espíritus destructivos, porque destruyen todo lo que está a su mano, está a su alcance. Así que bendito sea Dios que estamos aprendiendo y conociendo de Él. Primeramente, como decíamos, ¿verdad? Para ver si yo tengo algunos rasgos, entonces pues renunciar a ellos. A lo mejor no me había dado cuenta, pero quizás tengo parte de ellos. Bueno, pues renuncio a ellos, me arrepiento y me pongo a cuentas con el Señor. Y si yo encuentro algunos rasgos y características en alguna otra persona, pues orar por ellos, bendecirles, pedirle a Dios que le revele, ¿verdad? Porque a veces nosotros no podemos decirle, tú tienes un espíritu de Jezabel o de Absalón o de Acab o de este Amalek, pues no podemos, ¿verdad? Porque en cierta manera sería ofensivo, aunque tiene todos los rasgos, ¿verdad? Tienen todas las características y entonces, más vale nosotros no decir al momento esta situación, pero sí orar y guardarnos y cubrirnos. Y muchas veces necesitamos incluso, si podemos alejarnos de ese tipo de personas que hacen tanto daño, lo más que se pueda, estar lejos de estas personas es mejor. Pero bueno, como decía la vez pasada, pero no puedes estar lejos de tu esposo, lejos de tu esposa, lejos de tus hijos, lejos de tus hijas, lejos de tus papás, ¿verdad? Y muchas veces tienen esas características, e incluso lejos de ti misma, porque tu batallar es contigo mismo también, ¿no? Entonces, ya vimos toda la historia de dónde viene Amalek, todo su entorno, vemos su raíz, vemos su genealogía, sabemos de dónde viene. Estamos ya enterados por lo que hemos leído de este hombre que terminó, de acuerdo a la historia, siendo nieto de Esaú, ¿verdad? Y todo lo que Saúl heredó a sus generaciones. Entonces, nosotros vamos a introducirnos ya en las características, ¿verdad? Pero bueno, ahorita iniciamos en este aspecto de recordando que cuando decidimos ser cristianos, pues lo primero que comenzamos a aprender es el idioma espiritual. Te vuelves agarras el idioma espiritual. Empiezas a hablar como hablan los demás espiritualmente hablando, ¿verdad? Aprendemos a hablar como un ser espiritual. Y por lo tanto, muchas cosas que se mueven a nuestro alrededor, entendemos ahora sí que todo es de índole espiritual. Lo que parecía para nosotros normal, hasta un aire, un viento helado que de repente entra a la casa, pues está haciendo frío, ¿no? No entendíamos, pero ahora sí ya podemos decir, ah, caray, aquí entró alguien, ¿verdad? Y espiritualmente hablándolo, porque no entró nadie humano, pero sí un espíritu.
Entonces, nosotros ya podemos ver que nuestro entorno es de índole espiritual y lo tenemos que tratar como lo que es espiritual. ¿Por qué? Porque Pablo lo dice en 2 Corintios 10:4. Dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros tenemos toda la armadura de Dios, tenemos la sangre del Cordero, el nombre de Jesucristo, el poder del Espíritu Santo, las llaves del reino que ya vimos. Tenemos todo, toda, toda la armadura, todas nuestras almas militares que son espirituales. ¿Para qué? Para destrucción de fortaleza, porque ya no, ya nos dimos cuenta que no podemos pelear con armas humanas. Así que cualquier cosa que tú sientas que está ocurriendo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo y sobre todo en la iglesia, pues debemos de entender que hay que tratarlo en el ámbito espiritual. No puedo ya hacerlo como antes, de ponerme al tú por tú y todo discutiendo, ¿verdad? Porque en realidad lo que tenemos que ver, buscar es la raíz espiritual de todo lo que está pasando en nuestro entorno, sea el trabajo, sea la escuela, sea la casa, sea el matrimonio, sea la familia y sea la iglesia. Ahora sí entendemos que esto no lo vamos a tratar de una manera natural. Y eso nos ayuda mucho, porque a veces yo ni entendía, ¿por qué está así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué a veces es de una manera y al siguiente día es de otra? Te sacan de quicio, porque no entiendes por qué es espiritual y no lo sabíamos. Así que vimos ya la clase anterior, ¿verdad? Vimos la palabra de Dios, vimos toda la genealogía de Amalek, ya descubrimos que Amalek era nieto de Esaú, que era su abuelo, su bisabuelo era Isaac, y también vimos de dónde viene la raíz de odio, de resentimiento y esa sed de venganza que heredaron todos los descendientes de Esaú, por lo que ya vimos que pasó, ¿verdad? Su odio contra el pueblo de Israel hasta el día de hoy no acaba, no acaba. Entonces, el padre ya dijo que iba a haber guerra de generación en generación, pero también dijo que iba a raer, ¿verdad? A borrar del mapa a todos los de Amalek, los amalecitas. Ya hay una sentencia. Y también en esta historia, en estos textos bíblicos o en estos capítulos que vimos que la razón por la cual Jehová ordenó a Moisés que escribiera para memoria en un libro, que él iba a raería de toda la memoria de Amalek debajo del cielo, ¿verdad? Dijo, la voy a borrar para siempre, pero escríbelo que quede escrito por qué lo hice, por qué voy a borrar a los amalecitas para siempre del cielo, ¿verdad? De la tierra y del cielo. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se levanta contra todos los planes y propósitos eternos de Dios. O sea, él se basa en cosas que él dice, odio, odio, odio a Dios. Odio todo lo que representa a Dios. Odio sus planes, odio sus propósitos, odio al pueblo de Dios, odio a la iglesia. Es- ese odio es del diablo, ¿verdad? Ese espíritu es un espíritu diabólico, como todos los espíritus que ya por cierto fueron despojados y vencidos en la cruz del Calvario. Pero cuando lo está influenciando esos espíritus destructores a una persona, cuidado, porque corremos mucho peligro. Vamos a ver Éxodo 17:14. Dice, entonces dijo Jehová a Moisés, escribe esto para que sea recordado en un libro. Y di a Josué que borraré del todo la memoria de Amalek
de debajo del cielo. ¿Por qué? Todo el odio que siente por Dios mismo. Entonces, yo creo que nunca había visto yo que Jehová dijera, voy a borrar a una nación, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo estamos viendo. Continuamos. Y bueno, Amalek en hebreo significa belicoso o pueblo que lame o maldito de Dios o pueblo que ama la pelea y la contienda. Fíjense lo que representa tan solo su nombre. Y ustedes saben muy bien que muchas veces nuestro nombre nos guía hacia un destino, siempre y cuando ese nombre tenga un significado muy significativo, ¿sí? Y bueno, ese es el significado de Amalek. Y en Primera de Corintios, Pablo dijo en Primera de Corintios 16:22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. O sea, Amalek no amaba a Dios. Y Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito. Anatema significa maldito, maldición, maldito o maldición. Y Pablo lo está mostrando aquí. Y ese es el nombre de Amalek. Y bueno, ahora vamos a ver algunas de las características del espíritu de Amalek que las vamos a identificar y se nos van a hacer hasta familiares. Vamos a verlas. Primeramente, Amalek es un espíritu que igual que Jezabel y este Amalek y Absalón y el espíritu de Acab es un espíritu que divide. Recordamos que cuando ya iban camino al desierto, se les aparece a los judíos, a los israelitas. Y es la primera nación que se presenta, dice ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, él peleó contra Moisés porque quería dividir. Por tanto, este espíritu de Amalek divide la iglesia, divide tu casa, divide en tu trabajo, divide en tu familia, divide cualquier cosa que tú tengas, hagas, estés o el entorno donde estés. Tú cuando veas así que hay tanta división, que de repente está dividida tu casa o en el trabajo hay división o en la familia o incluso en la iglesia puede haber eso, entonces ahí está reinando un espíritu de Amalek, un espíritu que divide. Y en Éxodo 17:8 le recuerda ahí Moisés, ¿verdad? Dice, después vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ya vimos hace 8 días que estos amalecitas atacan cuando iba Israel rumbo al monte de Oreb y se le aparece antes de que llegaran a hacer pactos con Dios ahí al monte de Oreb, aparece casualmente Amalek. Cuando tú ya estás a punto de recibir algo, de alguna bendición que ya viene, casualmente viene un espíritu de contiendas y divisiones. No sé si lo han notado. Tenemos que atar esos demonios y tenemos que renunciar a ellos, porque si no va a destruir y a dividir. E incluso en ocasiones ya estamos a punto de recibir un milagro, una bendición, una promesa, una palabra y me detuvo este espíritu de división, me distrajo este espíritu de división. Continuamos.
Amalek es un espíritu que odia, igual que Absalón, y se dan cuenta, igual que Jezabel. Odia todo lo que representa a Dios, a su pueblo Israel, a Cristo y a su iglesia, al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, y nunca honrará porque no le teme a Dios. Él no tiene temor de Dios. Este hombre llamado Amalek no tenía temor a Dios. Y más que ser un ateo, era un hombre que sí conocía a Dios, pero lo aborrecía. Entonces, los amalecitas odian al pueblo de Dios. Y ahora este espíritu llamado Amalek tiene esas características, ¿verdad? Él odia todo lo que representa Dios, todo lo que representa Dios. Por eso nos odia tanto el diablo, porque nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Y en Éxodo 17:16, en el mismo capítulo, sigue hablando, diciendo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, fíjense cómo dice, Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. O sea, no se peleó con Moisés, no se peleó con Israel, él no está peleándose con lo que ve, sino lo que representamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Por tanto, Jehová va a estar en guerra hasta el último día de su existencia. Ellos no van a tener descanso. Y si se dan cuenta, y en el Oriente siempre hay guerra, siempre están peleando o siempre están buscando de cómo pelear contra Israel, ¿verdad? No tienen descanso ellos. Continuamos. Amalek también es un espíritu que siempre va a atacar la autoridad, igual que Jezabel, igual que Absalón. ¿Cómo va a pelear o va a atacar esa autoridad? Por los reclamos, los juicios, los argumentos y la rebelión. Dijimos que si él no respetó la autoridad de su papá, no va a poder, nadie que no respeta la primera autoridad, no va a poder respetar las demás autoridades. Siempre va a tener problemas con una autoridad. Tú ves a un chamaco que no respeta a sus padres, no respeta a los maestros, no respeta a su jefe de trabajo, no respeta a nadie, menos a Dios, porque tiene problemas de rebeldía contra la autoridad, porque le hicieron daño cuando era niño, porque no tuvo amor y se está vengando. El problema es que hasta tiene rebeldía contra el propio creador, que es Dios. Así sucede con este espíritu de Amalek. Y lo pudimos ver aquí en Éxodo 17:2-3, cuando ya van en el desierto y no tienen agua los israelitas y se ponen a discutir con Moisés, que en este momento era la autoridad que Dios había impuesto para que guiara este líder a la tierra prometida, ¿verdad? Aunque terminaron quedándose 40 años en el desierto. Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Te recuerda algo? Que alguno de tus hijos, cuando tú decidiste cambiarte de casa o cambiar de trabajo o irte a otra ciudad y tus hijos empiezan a protestar porque ya no hay lo que había en la otra colonia, en la otra ciudad, en el otro estado, en la otra nación. ¿Por qué? Porque están atacando la autoridad. Ese es un espíritu que ataca la autoridad.
Por eso el Señor le dijo más adelante, ¿sabes qué? Agarra una vara y golpea primeramente la peña, ¿verdad? Y ya tuvieron agua la primera vez. Pero siempre estaba este pueblo quejándose. Y eso también tiene, se me olvidó poner esto también, que Amalek es un espíritu que siempre se queja, de todos se queja, nada le parece, no está de acuerdo en nada. Y aquí se estaban quejando contra Moisés, cuando era Jehová el que los había llevado, pero murmuraron contra Dios también, tentaron a Jehová. ¿Por qué? Porque no se someten, ¿verdad? Continuamos. Amalek es el enemigo número uno de la adoración y de la consagración a Dios. Por eso siempre va a querer evitar que busquemos a Dios y le adoremos y sobre todo la obediencia. Él no soporta ver que un cristiano, un hijo de Dios, obedezca a Dios, le adore a Dios, le busque a Dios. Va a buscar por todos los medios que tú no le adores, que no te consagres y menos que le obedezcas. Por eso odia tanto a los creyentes. Por eso siempre está subyugándolos, embelezándolos. Ah, no hagas caso. Ay, ¿para qué buscas a Dios? Mira, en tu condición. Ay, ¿para qué le adoras? Ni siquiera la merece la adoración. Ay, ¿por qué le obedeces? Entonces ahí es donde el Señor está tocando y viendo lo que hay en tu corazón de acuerdo a tus circunstancias que sale de tu boca. Y ahí es donde este espíritu de Amalek puede trabajar, ¿verdad? Trabaja en en esta actitud de acuerdo a tus emociones y tus pensamientos. Primera de Samuel 15:22 dice, este profeta Samuel, dijo, y Samuel dijo, se lo dijo a Saúl, ¿se acuerdan? Porque Saúl desobedeció, no mató a Amalek, lo tenía ahí al rey, no mató a las vacas, no mató al ganado, no obedeció completamente a Dios, ¿verdad? Pero él dice, pero estoy haciendo holocausto, estoy haciendo sacrificios, le dijo a Samuel. Entonces Samuel le dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Y se contesta el mismo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, ¿de qué me sirve a mí ayunar, orar, pero sigo en rebelión, sigo en desobediencia? Adorar, pero estoy en rebelión y en desobediencia. Entonces el Señor dice, Mira, qué bonitos son tus sacrificios, qué bueno son tus holocaustos, ¿verdad? Qué bueno que consagras a las víctimas, o sea, los animalitos que en este tiempo se daban, ¿verdad? Los toros, las aves, todo eso. Pero Jehová dijo, pero obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Y es lo mismo con nosotros. A nosotros nuestros hijos nos dicen, ay, mami, te amo mucho, ¿quién es la más bonita? ¿Quieres que te haga esto? ¿Quieres que te haga lo otro? Ay, mami, mira, te traje un pastelito. Pero cuando le dices, oye, ¿me puedes hacer esto? Te dicen, ay, ¿yo por qué? O sea, ¿para qué quiero que me traigas regalitos? Si no me obedeces, no me regales nada, pero obedéceme. Si nosotros siendo seres humanos, siendo malos, preferimos que más que regalos, es obediencia. Pues imagínense con el Creador, con el Santo de Israel. Ah, pero pero Saúl dijo, es que me quedé con los toros y con el ganado y con todo para hacerle sacrificios a tu Dios. ¿Cómo?
Por eso Samuel le dice, Jehová se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Obedecer es mejor que los sacrificios, dice. Así que eso es lo que Amalek trata de evadir. Dale una ofrenda, dale diezmos, tú haz tus cosas y cuando sales de la iglesia a vivir como quieres. ¿Tú crees que Dios va a sentir eso de agradecimiento? Por supuesto que no. Estoy obedeciendo un mandato, sí, pero estás desobedeciendo otro. Y prefiero que no me des nada, pero que obedezcas. Eso es lo que pide el Señor. Continuamos. Amalek es un espíritu que ataca, pero ataca por la retaguardia. Es tan cobarde. Las personas que tienen ese espíritu trabajan atrás de ti, atacan atrás de ti, sacan provecho de ti sin que tú te des cuenta. Y en especial a la gente débil. Dice, a los más débiles de la fe, ataca. Se vuelven débiles, o sea, al paso del tiempo, haz de cuenta, es un recién convertido, va a la iglesia, ay, ayuna, ora, lee la palabra, le encanta ir a la iglesia. De repente pasan circunstancias en su vida, situaciones, y poco a poco deja de ir a la iglesia, y poco a poco ya no lee la Biblia, y poco a poco ya no ora, y ya ni ayuna, ni ora. Entonces, ese es el momento de atacar, porque está débil, está en la carne, está cansado. Dice, ahí es donde Amalek los ataca porque se han quedado atrás, se han quedado en la retaguardia y él sabe quiénes son. A veces nosotros ni nos damos cuenta, pero el diablo sí está astutamente observándonos, a ver qué actitudes tenemos. Y en Deuteronomio 25:18 Moisés dice que Jehová le dijo, estaba hablando de Amalek, cómo te atacó, ¿verdad? Dice, de cómo te salió al encuentro en el camino y sin ningún temor de Dios te desbarató Amalek, ¿verdad? Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y sin fuerzas. Ay, no. A mí ahí donde dije, wow, o sea, que si yo me descuido tantito, hermanos, me va a atacar. Porque yo ya estoy, ya me cansé, ya no quiero ir a la iglesia, ay, no voy a leer, ay, no voy a orar, ay, no, qué flojera. Mejor voy a ver este programa, mejor voy a hacer esto, mejor voy a hacer lo otra. Va a llegar el momento en que te vas a comenzar a debilitar espiritualmente. Y esa es la oportunidad de este demonio para atacar, porque tú estás débil, cansado y sin fuerza, espiritualmente hablando. Porque a lo mejor físicamente, mira, le entras bien a la papa y te sostienes y te mantienes, ya estás de ejercicio y no, 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 estás en forma, pero espiritualmente no. Espiritualmente estás débil. Es más, ya te quedaste atrás de los demás. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Yo veo en la iglesia, hermanos, algunos ya tienen hasta 10 años en el Evangelio y no saben nada de la Biblia. No van a discipulados, no estudian la palabra, no van a la iglesia, nada. Luego llegan de vez en cuando llegan y, ay, ore por mi familia, que así, que así, ore por mí, porque así, que así. Sí, pero tú, ¿dónde estás? Quien debe de levantarse en la batalla eres tú.
porque tú eres el que debes de ponerte al frente para pelear, no atrás. Y hemos visto, hermano, se ve como hay gente que está al frente, que suceden cosas y ahí están orando, 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 peleando por las necesidades, pero hay algunos en la iglesia que de plano van, se congregan, terminando rápido se van o se quedan allá a comer, o como un club social, como ir a la misa, ya cumplí, ¿no? Pero cuando vienen los ataques, vienen las pruebas, te va a encontrar el diablo débil, cansado y sin fuerzas. ¿Y cómo le vas a hacer para salir adelante? Porque este espíritu va a atacarte en tus puntos débiles. Entonces tengamos cuidado con esto. También es un espíritu vengativo, igual que Jezabel, que Absalón y que todos los demonios, ¿verdad? Son vengativos. Todos los demonios son vengativos. Fíjense, en este caso pude encontrar un texto que me pareció idóneo para este tema de vengativo. Este espíritu no perdona la ofensa y por eso siempre atacará por la espalda, porque es traicionero, es vengativo, pero traidor, cobarde, y nunca lo hará de frente. Estas personas que tienen ese espíritu de Amalek son muy vengativas, pero cuando están delante de ti, ay, qué linda eres, ay, hola, ¿cómo estás? Nunca te lo dicen de frente, atacan atrás, atacan a tus espaldas. Y cuando tú les llegas a reclamar, oye, que tú hablaste de mí, tú esto, tú, "No, yo no hay pura gente chismosa hay aquí. Ay, no, yo no dije nada, ¿verdad? Y te están atacando, te están robando, te están taqueando, pero lo hacen a espaldas tuyas. Y en la primera de Samuel encontré una historia interesante de David, un capítulo donde David ya era rey. Dice en primera de Samuel 30, bueno, no era rey todavía. Primera de Samuel 31:3 dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclar al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Siclar y habían asolado a Siclar y le habían prendido fuego, esa era una ciudad, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie le habían dado muerte, sino que se los llevaron, ¿verdad? Al seguir su camino se los habían llevado, o sea, como cautivos. Vino pues David con los suyos, con sus soldados a la ciudad, y aquí que la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. O sea, mientras él estaba peleando otra batalla, cuando llega ahí, se supone que él andaba por allá con Saúl. Cuando llega ahí, ve toda su casa que se la mataron. Se da cuenta de que este espíritu o estos amalecitas, ¿verdad? Los de Amalek habían invadido Negev y Siclar. ¿Qué hicieron? Quemaron todas las casas en venganza, ¿verdad? De esa manera se vengaron y se llevaron cautivas a sus mujeres, a sus hijos e hijas. Y cuenta de más adelante en la Biblia que David casi lo linchan, el pueblo casi lincha a David. Y ellos dijeron, queremos nuestras familias y cómo le hacemos. Y David tuvo que pedirle consulta a Dios, ¿qué hacemos? ¿Vamos? ¿No vamos? El Señor le dijo, vayan y vayan a liberar a los cautivos, ¿verdad? Liberen a sus mujeres, a sus hijos, derriban a los amalecitas y tráiganse todo el botín. Pero vean lo que hace.
No había nadie en la ciudad, solo había mujeres y niños, y él aprovechó, porque David estaba ocupado en otra guerra. Nunca va a atacarte de frente esa persona que tenga ese espíritu de venganza. Así que cuidémonos de no ser tan indiscretos en contarle todo a la gente, porque la gente al rato lo cuenta a otros y esos otros a otros y a otros y terminan, primeramente, digamos, en la iglesia, terminan los hermanitos creyendo, porque ya le aumentó a la historia, creyendo ese argumento de lo que le contó la hermanita a la otra persona, y esta se lo contó a otros y se hizo en grande el asunto cuando ella ni siquiera estaba, ni sabía, e incluso hasta le dejaron de hablar los demás hermanitos. Entonces se hace un chismerajo, ¿verdad? Pero atrás, a espaldas, nunca de frente, porque es muy cobarde. Y es vengativa y es una manera de difamar, de calumniar, que tiene ese espíritu. Entonces, es la única manera, cuando no hay nadie, de difamar a la gente, calumniarla, robarla, saquearla. En este caso, pues, quemaron sus casas. ¿Qué te están quemando a ti? Tu dignidad. Están robándote tu testimonio. Ay, no, no, no. La difamación y la calumnia es terrible. Continuamos. Ay, este espíritu es muy sutil. Este se levanta contra los propósitos que Dios tiene para tu vida, para la mía, para la de cualquier persona que ama a Dios, ¿verdad? Él está en contra y se levanta en contra de tu casa, de tu descendencia, y va a tratar que no haya unidad, va a poner espíritu de pleitos, divisiones y contiendas. Y menos en el matrimonio. En el matrimonio va a traer una división total. No va a haber compatibilidad, no vas a estar de acuerdo en muchas cosas y comienzan los pleitos. Y es que este espíritu, igual que Jezabel, no puede compartir. Es un espíritu que no siente amor. Es un espíritu que no tiene amor más bien, sino es convenenciero. Es un espíritu que busca la manera de arruinar, de derribar, de destruir. Y lo hace comenzando, aparte de la iglesia, ¿verdad? Pues va a comenzar primero. ¿Dónde va a trabajar primero? En tu casa, con tus hijos, en tu matrimonio. Va a tratar de provocar contiendas, pleitos, divisiones, chismes, críticas, murmuraciones, envidias, celos, codicias, rechazo, repudio, falta de perdón, falta de amor. Y empiezan las divisiones en tu propia casa. O sea, el enemigo a veces lo tienes dentro de tu casa por ese espíritu de Amalek. Pero es tan sutil que no se percibe, porque tú piensas, ay, no, es que a lo mejor su carácter, ay, es que a lo mejor no entiende, ay, es que venía de malas, ay, es que mi hijo, mi hija, mi esposo, mi hermana, a lo mejor no estaban de humor, no, es un espíritu que odia que haya orden, que odia que haya amor, que odia que haya unidad. Entonces va a hacer lo imposible para dividir, para provocar desunión, para provocar contiendas. Y fíjate, Pablo, lo que dice aquí en Primera de Corintios 1:10, en base a esto, ¿verdad? Porque encontré esos textos de acuerdo a lo que hablábamos, al tema. Y dice
Pablo, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Te imaginas con gente a ti, con estos espíritus de Amalek? ¿Vamos a tener una misma mente, un mismo parecer? Pues no, ¿verdad? No se puede, porque estas personas están frustradas, amargadas, llenas de odio, que quieren destruirte a ti también. Pero ahora que ya estamos en Cristo, nosotros debemos de tomar las armas, ¿verdad? Esas armas con las que el Señor te dice, no pelees, ora, ata, reprende, resiste. Aunque sabemos que nosotros no debemos reprender directamente, ¿verdad? Sino que Jehová te reprenda. Pero ato al hombre fuerte que tiene esta persona, ato a este espíritu que no sé ni cómo se llama, pero divide, contienda, provoca pleitos y divisiones entre nosotros, provoca, hay gente que hasta cuando lo está contigo te produce como ansiedad por su manera de ser, de hablar. Dices, ay, no, me inquieta esta persona cuando está aquí. Atar esos espíritus que traen a estas personas, tomar las armas para pelear con ellos. Y entre más, o sea, yo siempre digo, tu espíritu de división, de desunión, de contiendas, los ato, que en mi casa no haya esto, yo renuncio y los ato en el nombre de Jesús, pero también desato espíritus de unidad, unificación y armonía. O sea, tenemos que desatar y atrás lo contrario, ¿verdad? Y ya al ratito, hermanos, como que ya se bajan las aguas, sin haberme peleado con ellos, ni haberles reclamado, sino me vengo a mi cuarto y aquí declaro y ya veo algo raro, ato, aquí hay algo raro. Ato el hombre fuerte de fulanita, de menganita, sea tu hijo, sea tu esposo, sea tu hermano, con quién vivas. Atarlos, atarlos. Al rato ya, calladitos, tranquilos, no hablan, no dicen nada. Funciona la oración, funciona la oración, porque estamos tomando las armas. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Y nosotros debemos de saber quiénes somos en Cristo y tomar la autoridad para poder resistir cualquier ataque del enemigo y para poder echar afuera cualquier demonio, cualquier ángel caído que se quiera meter a mi casa y que influya en mi familia, ¿verdad? Porque a veces influye, a veces en un solo hijo en especial, a veces en tu hermana, tu hermano, tu mamá, tu papá, tus hijos, qué sé yo. No podemos estar ya nosotros pele. Nosotros tenemos que entender que nosotros ya estamos espiritualmente hablando, que nosotros ya tenemos una manera de ver las cosas de manera diferente, como estamos viendo ahora en un idioma espiritual, pero con lo que hay en nuestro alrededor es de índole espiritual. Es un ámbito espiritual y se puede mover tanto el reino de Dios como el reino del diablo. Tenemos que ser muy sutiles nosotros también. Ahora, Amalek es un espíritu de odio y de resentimiento, igual que este Jezabel. Entonces, dice que hay padres que de plano no llegan al corazón de sus hijos, no pueden tener una relación con sus hijos, no hay química si lo queremos ver desde este punto de vista. Lo que pasa es que hay resentimientos y los hijos que abandonan a sus padres porque la falta de perdón dividió la familia. Por eso hay tantas familias divididas, por la falta de perdón. Volvemos a lo mismo. La llave, el perdón. La llave, el arrepentimiento. Nada funciona sin el arrepentimiento, sin el perdón. Nunca vamos a encontrar una familia unida
si no hay perdón y si no hay em, arrepentimiento, ¿verdad? De decir, pues sí la estoy regando yo también. En Lucas 12, 52, 53 dice, porque de aquí en adelante, y eso es lo que dijo Jesús, lo que iba a pasar en las familias, no porque Él lo enviara, sino porque la maldad estaba entrando y se iba a acrecentar toda la maldad y iba a empezar también por la familia. Y dice, porque de aquí en adelante, 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 o 2 contra 3 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera contra la suegra. Qué cosas, ¿no? Diciendo esto mismo Jesús, porque Jesús sabe las pasiones de los seres humanos. Y cuando entre ese espíritu de Malek en alguno de ellos, en el hijo, en el padre, en la madre, en la nuera, la suegra, que viven en tu casa, ya ahí se hace un infierno el ambiente. Y si en la iglesia, porque hay de todo, ¿verdad? Hay de todo en la iglesia. Entonces, en la iglesia también encontramos hermanitas y hermanitos que, ay, Dios mío, ¿y cómo me peleo yo con ellos? No. Y con el discernimiento de espíritus, tú puedes darte cuenta, este tiene espíritu así, esta tiene espíritu de este tiene espíritu de este. Muchas veces hasta por envidias, por celos ministeriales, te llegan a aborrecer las hermanitas, los hermanitos. Y tú dices, pero ¿cómo si ya estamos en Cristo? Pero seguimos siendo seres humanos con pasiones y más cuando no has controlado ni has trabajado en las áreas y en las influencias que tú tengas con ciertos espíritus familiares, ancestrales, generacionales. Entonces, tenemos que basarnos en que siempre la base de toda liberación va a ser el arrepentimiento y el perdón. De otra manera, esos demonios nos van a destruir. ¿Continuamos? Amalek es un espíritu que trae contienda. Ya lo vimos, ya lo dijimos ahorita, al interior del hogar, con nuestros descendientes. Hay contiendas, peleas, gritería, maledicencia, adulterio, iras y como consecuencia pues viene la destrucción familiar. O sea, habiendo todo eso, dime dónde va a haber unidad. ¿Dónde va a haber unidad? No hay unidad. ¿Por qué? Porque en vez de que tu casa sea un pedacito de cielo, tu casa sea un pedacito del paraíso de Dios, tu casa sea un lugar de refugio, a donde llegas del trabajo y dices, ah, ya llegué a la casa. Está nada más pensando, ay, me voy a esperar hasta que ya sea más noche para llegar, o a ver a dónde me salgo para evitarme estos pleitos. Y eso es lo que hace este espíritu, igual que cualquier demonio de división y de contiendas. Entonces, tenemos que ser más espirituales en el aspecto de discernir de dónde vienen todos esos comentarios, de dónde viene la manera en que te están hablando, de dónde viene la manera de cómo te miran, de dónde viene la manera de cómo te comentas algo y hasta te hacen caras. Y, o sea, incluso hasta cuando te arreglas, te barren así de, ¿verdad? ¿Qué espíritu tiene esta personita?
te vas a enojar, vas a decir, ay, esta vieja me miró así. No, ya no, ya entendí que es una persona herida, frustrada, amargada, porque no le amaron desde niño, porque sufrió mucho desde niño y no trabajó en la sanidad interior, porque nadie le dijo cómo. Y creció con un corazón herido, amargado, frustrado, pero que ahora tiene que pagar las consecuencias los demás que viven con ellos o con quienes están cerca. Y pero ya estamos en Cristo, estamos hablando de la iglesia, ok. Si nosotros estamos hablando de la iglesia, entreguemos esas áreas. Venir y decirle al Señor, mira cómo vengo. Yo vengo con un cuerpo de un anciano o de un joven o de un niño o de una niña o de una persona adulta, pero mi corazón es un corazón de niño herido, lastimado, que necesita sanidad y necesita el amor de Dios para sanar todas las heridas, porque una persona herida hiere a otros. Entonces, el espíritu de Amalek ya vimos, ¿verdad? Ya vimos hace 8 días la historia, por qué Saúl tanto coraje con Jacob hasta el día de hoy, ¿se acuerdan? Jacob es Israel porque le cambió el nombre Dios. Hasta el día de hoy aborrece a Israel, odia a Israel. Pero como estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de todo lo que representa a Cristo, pues ahora ya también contra nosotros, los gentiles, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nos ha atacado de una manera espiritual a nosotros. Fíjense, a Israel, ya lo vimos hace 8 días, también lo ataca, pero de una manera física, porque las guerras, ¿verdad? A nosotros nos ha atacado espiritualmente. Y de hecho, ahorita, ya en varios lugares de Asia, ya está en la persecución de esas personas que están pues teniendo pues que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Entonces, por eso es. Y en Números 14:1-2, espérame, estoy acá, oiga. En Números 14:1-2 vemos, dice, entonces toda la congregación gritó, regresa, hija, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. O sea, había tanta división en los israelitas mientras estaban en el desierto, ¿verdad? Que terminaron llorando. No había comida, luego no había agua. Entonces dice que la congregación gritó de rabia y el pueblo lloró toda la noche y se fueron a quejar contra Moisés, contra Aarón, contra todos los hijos de Israel que se supone eran sus líderes. Y les dijo a toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, ¿verdad? O sea, ¿para qué nos sacaste? Nos hubiéramos quedado allá, nos trataban mal, éramos sus esclavos, pero allí comíamos, allí había comida. Sí, nos obligaban a trabajar, sí, nos estábamos muriendo de dolor, de enfermedad, sí, pero preferíamos que morirnos aquí en el desierto, ¿no? O sea, ya hay la queja tremenda porque ya están ahí una destrucción a nivel nacional. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto y no había manera de escaparse de donde estaban, no sabían por dónde ir, caminaban y caminaban y caminaban y pasaron los 40 años, pero porque era un juicio de Dios. Solamente iban a atravesar 40 días, pero por rebeldes, desobedientes. El Señor convirtió cada día en un año y dijo, de esos días te va a convertir un año por día. En vez de 40 días, 40 años. Pero ahí se estaban quejando, ¿verdad? Quejando. Y este espíritu de Amalek aprovechó y dijo, pues aquí les meto la división, ¿verdad?
les meto el pleito, las contiendas y todo. Entonces, todo eso nosotros debemos de entender, son cosas que vivimos en nuestra propia casa, pero que ahora entendamos que no es la persona, sino la influencia que hay en esa persona. No se le va a justificar, ¿verdad? A lo que me refiero es que no te pelees con armas naturales, peléate con armas espirituales, porque no vas a ganar la batalla si no lo haces con armas espirituales. Ahora, ¿cómo nos libramos del espíritu de Amalek? Ya en cuanto a lo que hemos ido explicando, estamos diciendo y hablando de cómo nosotros entendamos que es un espíritu que podemos derrotarlo por medio de lo que Él envía contra nosotros, lo convirtamos para bien a nosotros. Por ejemplo, eh, en tu casa, puedes ponerme ahí. ¿Cómo, cómo vences a este espíritu de contiendas, de divisiones, de pleitos, de odios, de rencor, de venganza, de resentimiento, de amargura? Dice, en el hogar debe haber un espíritu de amor, de unidad, de perdón. El esposo y la esposa, si hay familia, así juntas, con pareja, tienen que estar unidos. La unidad no va a permitir que ese espíritu de Amalek pueda entrar. Dice la palabra de Dios que cordón de tres dobleces no se rompe. ¿Qué tienes que hacer si hay una pareja ahí? Sostenerte junto con tu pareja, junto con tu esposo. Si no está tu esposo, sostenerte tú con tus hijos también en unidad. Dice, sosteniéndose los brazos en alto, porque si los bajan toda la casa va a sufrir ataques de Amalek. Es decir, si yo no estoy de acuerdo ni en armonía, ni en unidad en lo que yo quiero, pienso y deseo, yo quiero hacer una cosa, quiero ordenar mi vida, quiero ponerme a cuentas con Dios, quiero que haya paz en mi casa, pero si los demás no quieren, es como si bajaran ellos los brazos. Y nosotros vimos en la historia hace 8 días cómo para que Moisés, o más bien Israel, ganara la batalla que estaba peleando Josué contra Amalek, dice que tenían que tenerle las manos levantadas a Moisés, Ur y Aarón. Porque dice que se cansaba Moisés, se bajaba las manos. Cuando las subía, vencían, iban ganando. Cuando las bajaban, perdían. Entonces, eso es unidad. Habla de sostenerte en unidad, sostenerte en amor, sostenerte en perdón, sostenerte en sintonía y en amistad. Es como vas tú a lograr que esos demonios se vayan. Por lo pronto los tenemos que atar y renunciar a ellos, porque la verdad hay parejas que no están de acuerdo con nosotros y es tan difícil pelear con ellos. Con la boca no vas a ganar, pero si tú peleas con la palabra de Dios, atando con todas las armas que te ha dado Dios, de verdad te lo digo que vas a ganar, vas a vencer. Una de dos, o terminan callándose o se van, porque nadie puede estar a fuerzas en ningún lugar, pero tú eres la que debes trabajar ahí, porque tú eres la que ahora tienes el conocimiento, a lo mejor los demás ni lo tienen. Ellos no saben cómo pelear porque no conocen la palabra de Dios, porque no están tomando clases de guerra espiritual, porque te lo digo, en la iglesia.
les digo, es que miren, estoy dando clases de guerra espiritual. ¿Y eso qué es? ¿Cómo? ¿No sabes qué es guerra espiritual? ¿No sabes cómo atar demonios? ¿No sabes cómo echar fuera demonios? ¿No sabes que tienes autoridad para echar fuera demonios? Ay, no, yo ni me meto en eso, a mí me da miedo. Entonces dices, ¿cómo vas a ganar las batallas? Si no sabes quién eres en Cristo Jesús. No sabes el poder, la autoridad que te ha dado el Dios Todopoderoso por medio de la sangre de Cristo, por tu muerte de Cristo. Cuando Cristo resucitó, le dijo al Padre, os doy poder, autoridad y dominio para que toda la creación se sujeta y se someta a ti, porque ahora eres el Señor de la creación y el Rey de Reyes. Y el Hijo dijo, Cristo dijo, le delego esta autoridad y este poder a mi iglesia, a mi cuerpo. Toda autoridad y poder y dominio se lo delego a la iglesia y nos dio su Santo Espíritu. El Espíritu que resucitó de los muertos a Jesús. El Espíritu que creó con la palabra de Dios cuando decía, hagamos el sol, la luna, las estrellas. Hagamos. Todo lo hizo el Espíritu Santo. Ese Espíritu creativo es el que mora en nosotros. Ese espíritu poderoso es el que está en nosotros. Por eso es mayor el que está en nosotros que el que está en este mundo. Por eso tienes tu autoridad para echar fuera demonios. No en mi nombre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué tengo poder? Porque yo estoy aprendiendo, descubriendo todo el poder que me ha dado el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo por haberme por haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, aparte de la vida eterna, de la salvación, de la justificación, de la reconciliación, de la adopción, de la glorificación, me dio poder para echar fuera demonios con mi boca. Mi victoria está en mi boca, pero no en mi boca para pelear, discutir, alegar y reclamar, sino para echarlos fuera los demonios. Y yo me tengo que ir a mi lugar secreto cuando se pone fea la cosa, en lugar donde estemos, así está en la iglesia. Si es en la iglesia, aunque me vaya al baño, ato el espíritu que hay en esta persona y me vuelvo a salir. Con más razón en mi casa. Empezó la división, el pleito, la contienda, la discusión y bla, 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 bla. En vez de que les digas el juego, vete a tu cuarto o vete a donde puedas tú tener una puerta con llavecita y ahí, todo ese espíritu. Todo ese espíritu que está influenciando a fulano, a mengano, a perengano, los ato en el nombre de Jesús. Y yo renuncio a ellos porque también yo a lo mejor formo parte de, ¿verdad? Yo también estoy influenciada, influenciado. O sea, tenemos que ser honestos con Dios y decirle al Señor, yo voy a levantar las manos caídas, las mías y las de mis hijos. Y si mi esposo está de acuerdo, la de mi esposo. ¿Cómo me voy a librar de este espíritu? Peleando en el espíritu, desatando unidad, amor, perdón, unidad, unificación. Estamos levantando las manos de Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda hacer todo lo que tenga que hacer, ¿verdad? Ahora, hablando de la iglesia, eso es del hogar, ¿verdad? Hablando en la iglesia. En la iglesia los líderes tienen que estar unidos en una misma visión, tienen que tener un espíritu de unidad y amor y una misma visión, cosa que me disculpan, pero muchas veces no lo hay. Por eso hay divisiones. Pero donde hay líderes que se unen y se sostienen uno al otro y levantan los brazos unos a otros, en especial de los líderes,
atando ese espíritu de Amalek y cualquier espíritu de Jezabel, de Acab, Absalón, Napoleón, Abadón, Asmodeo, Amalek, el espíritu que divida a la iglesia. Envidia, celos, codicias, celos ministeriales. Ah, porque si alguien ya empieza a brillar, ya no te quiero aquí. O no me parece, no estoy de acuerdo, porque aquí quien brilla nada más yo soy. Y bueno, ahí es donde ya no hay unidad, allá donde ya no tenemos la misma visión, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en una iglesia debemos tener la misma visión que Dios le ha dado al pastor. Si el pastor tiene, habla y dice, miren, la visión es esta: amar a las almas, cuidar a las almas, discipular a las almas, proteger a las almas. Yo voy y les sostengo los brazos y convenzo a otros para que me ayuden a levantarle los brazos a este líder, a este pastor, porque está haciendo la gran comisión. Y yo me uno a esa visión de ir a liberar al cautivo, darle apertura de cárcel al preso. Me uno. Y en ese momento, cuando hay esta unidad, esta visión de que las iglesias son las congregaciones y los líderes y los pastores son para llevar alimento a las almas, darles comida y bebida a las almas, espiritualmente hablando, sostenerlas, apoyarlas, ir a visitarles, trabajar con ellos, consolarles, en fin, reírse con ellos, llorar con ellos. Entonces va a haber quien le levante las manos a ese líder, pero las manos que ya están bajadas por causa de que no hay visión, no hay unidad en la visión, no hay amor para las almas, no hay unidad, no hay armonía, no hay nada, pues que se pueda decir, le levanto las manos, empiezan a bajar las manos y no le levantan las manos a ese líder y la iglesia cae, siendo devorada y provocando que haya ataques de Amalek contra el pueblo de Dios. Porque acuérdense que la iglesia somos nosotros. Donde vamos es un lugar de cuatro paredes a donde nos congregamos, la iglesia. Cuando no hay ninguna persona congregada, no es una iglesia, es un templo a donde se reúne la iglesia. Y nosotros no vamos a andarnos peleando por el templo. Nosotros vamos a pelear por las almas, por la iglesia. Entonces, un líder que ama las almas, un líder que ve por las almas, tiene la visión de Cristo, porque Él vino a liberar a los cautivos. Por tanto, si yo no tengo la misma visión y yo no estoy de acuerdo, no va a haber quien le levante las manos a ese líder y va a caer. Va a caer, pero no por los congregantes, sino porque el espíritu de Amalek hizo de las tuyas ahí. ¿Continuamos? Así que cuando sostenía en los brazos de Moisés, el pueblo pudo luchar y Josué pudo vencer a los amalecitas. Y ahí mismo dice que construyó un altar y lo llamó Jehová Nishi, que significa Nishi es bandera o ¿cómo le llaman? Estandarte. Dice Jehová Nishi, Jehová es nuestra bandera.
Entonces dice en Éxodo 17, 15, 16, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nishi, y dijo, por cuanto a la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, o sea, contra los israelitas, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así que en esa ocasión donde él estaba Ur y Aarón levantando las manos, dice que hasta le llevaron una piedra para que se sentara, y estos hombres que representan liderazgo, columnas. En la iglesia en las congregaciones tiene que haber columnas, espiritualmente hablando, personas que sostengan las manos de ese líder, porque si las columnas no están, ¿quién le va a levantar las manos a ese líder? Y ellos lo sabían. Por eso Josué, mientras peleaba, Moisés levantaba las manos a Dios para que venciera Josué a Amalek, o sea, los amalecitas. De esta manera vencieron, y gracias, en agradecimiento, construyeron un altar y lo levantaron diciendo que se llamaba Jehová es nuestra bandera, Jehová es nuestro estandarte, Jehová vela por nosotros. Así que finalmente vemos que Moisés levantó un altar y le nombró Jehová Nishi, que es uno de los nombres compuestos de Dios, que significa Jehová es mi bandera o Jehová es mi estandarte. ¿Para qué? Es un memorial para recordar que Dios luchó por el pueblo de Israel en la batalla contra Amalek. ¿Ven? Y gracias a Dios que ahora que estamos en Cristo Jesús, Él es nuestro estandarte. Cristo es nuestra bandera. Cristo es nuestra victoria, y nuestra victoria está asegurada por lo que hizo Jesús en la cruz. Y el plan de Dios se va a cumplir en su totalidad porque estamos en Cristo Jesús. Pero, perdón, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y para evitar el dolor y sufrimiento, no debemos olvidar que la batalla contra Amalek es por medio de la obediencia a Dios, de la unidad entre nosotros, levantándonos mutuamente nuestras manos en vez de bajárnoslas peleando, levantar nuestras manos en amor, en armonía, en unidad, en perseverancia, en fortaleza en el Señor. De esta manera vamos a vencer al espíritu de Amalek. Cuando tú tengas en toda tu casa, en tu familia, en los lugares a donde tú estés en el trabajo, que te conozcan por una persona de paz, te conozcan por una persona que en vez de que divida, una Una persona que vea que está caído alguno, vamos, le levantamos las manos, le apoyamos, velamos por ellos, opinamos a favor de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer para derribar este espíritu, echarlo fuera de nuestra casa y de nuestra vida. O sea, aquí en Mateo 22, 37, 40. Bueno, nada más es 22, sí, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, ¿verdad? El primero y grande mandamiento. Pero el segundo, ¿cuál es? El que tiene que ver con la unidad, con levantarnos las manos, con la armonía, con el amor. El siguiente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos depende. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué? Porque no matarás, no robarás, no hurtarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Si tú amas a tu prójimo, ya no vas a hacer los demás.
Ya no va a haber necesidad de que te digan, no mates, no robes, no destruyas, no des la mujer de tu prójimo, no mientas. Si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, ya estoy cumpliendo con esos mandamientos. Por eso dice que se resume. Los 10 mandamientos se resumen en estos dos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. De esa manera yo voy a echar fuera el espíritu de Amalek. Amén. Y pues con esto terminamos esta enseñanza.